Penales y Cooperación Internacional en el Ministerio de Justicia de Suecia. La funcionaria aseguró que la justicia estadounidense no ha dado paso alguno para solicitar formalmente la extradición de Assange, al igual que no lo ha hecho por el momento ante las autoridades británicas. Assange es reclamado por la justicia sueca por las denuncias de dos mujeres por presuntas agresiones sexuales que él ha negado reiteradamente. Un tema medular para los el viceprimer ministro sirio, Qadri Yamil, planteó ayer desde Moscú la posibilidad de negociar la dimisión del presidente Bashar al-Assad con la oposición para poner fin al conflicto que sacude el país. Según fuentes políticas en Damasco, Yamil viajó a Moscú para hablar de un proyecto que presentará a Rusia con el acuerdo de Siria y que consistirá en la organización de una elección presidencial anticipada bajo supervisión internacional en la que podrán presentarse todos los candidatos que lo deseen, incluido Bashar al-Assad. Las fuentes adelantaron que Estados Unidos y las potencias europeas se oponen a la presencia de al-Assad en estos comicios. Un saludo muy especial a tus radioescuchas. La oposición siria denunció ayer el hallazgo de unos 40 cadáveres en un sótano de la población de Modayamilla en Sham, en la periferia de Damasco, donde han muerto asimismo al menos 16 personas a causa de los bombardeos de las fuerzas gubernamentales. El activista de la red Sham en esa zona, Suhey de Quasset, explicó que las 40 víctimas encontradas en el sótano fueron ejecutadas de forma sumaria. Tanto los comités de coordinación local como la Comisión General de la Revolución Siria confirmaron esta ejecución e indicaron que el edificio en el que se descubrieron los cuerpos está situado en la calle principal de la aldea, cerca de la mezquita de Omar. ¿Había alguna confusión? ¿Cuándo serán las elecciones del próximo mes? El primer domingo del mes de julio. ¿Va a ser por primera vez? Así es. Que se cambie. El Partido Revolucionario Institucional preparará para 2013 las reformas estructurales en materia laboral, fiscal, energética y de protección social, anunció Luis Videgaray. El responsable de las políticas públicas del equipo de Enrique Peña Nieto, candidato ganador de la elección presidencial, aclaró que las tres iniciativas que se presentarán el próximo mes no sustituyen a las estructurales. En un encuentro privado que tuvo con los senadores electos de su partido, Videgaray ratificó el compromiso de Peña Nieto de incluir en la reforma laboral la transparencia en el uso de los recursos que realizan los sindicatos, pues cualquier reforma laboral que promueva Enrique Peña Nieto tendrá que incluir una reforma en transparencia sindical. Electoral real. Y bueno, pues está la mesa puesta para tener una verdadera convención democrática que permita a la gente diferenciar opciones, reconocer propuestas y participar activamente. Claro, sin duda alguna, alguno de los temas que más llaman la atención de los veracruzanos es cuánto nos va a costar el proceso comicial. ¿Cuál es el presupuesto que tiene en este momento el Instituto Electoral Veracruzano? ¿En cuánto se va a ampliar? ¿Qué tan costosa es la democracia en el estado de Veracruz? Bueno, sin duda que ese es un tema toral donde la ciudadanía y los consejeros electorales hemos levantado la voz varias ocasiones para señalar que las elecciones no pueden ser tan caras. Tradicionalmente las elecciones habían tenido un costo aproximado de entre 70 y 80 pesos por voto. Sí. Las veracruzanas. Las veracruzanas, claro. Las federales han llegado a estar por encima de 120 pesos por voto, como el caso de la elección de 2009. Lo interesante fue que la gran participación que hubo en el proceso electoral de 2010, la participación fue superior al 60%, hace que, bueno, el costo del voto sea menor. En este caso estamos hablando de unos 50 pesos, pero seguimos trabajando para abatir esa situación. Aproximadamente estamos elaborando el presupuesto, pero estaremos hablando de unos 600 millones de pesos. En un estado que tiene graves carencias, que tiene una enorme desigualdad social, pues es un tema que no deja de ser lacerante. Yo creo que deben seguirse buscando estrategias importantes para poder disminuir ese costo. 600 millones de pesos en un año electoral, cuando no es un año electoral, por ejemplo que está terminando, ¿de cuánto fue el presupuesto? De aproximadamente unos 100 millones de pesos. Y ese porcentaje de los 600 que será el próximo año, ¿qué es lo que estarían planteando ustedes? ¿Qué porcentaje se va directamente a los partidos políticos? En prerrogativas y todo. No solamente en año electoral, sino en año ordinario, casi el 45% del presupuesto es destinado a las prerrogativas de los 45%. partidos. Sí, entre 45 y 50. Aquí hay que tomar en cuenta un elemento fundamental. En el nuevo código electoral aprobado por la legislatura,
se plantea algo que nosotros habíamos estado debatiendo ampliamente, que era la aplicación del factor socioeconómico a las campañas. Esto que fue un acuerdo del Consejo, que no estaba previsto en la ley, pero que nosotros lo acordamos con cierta fuerza normativa y fue aceptado por todos los partidos políticos, tuvo su aplicación por primera vez en la elección de 2010, y del tope de gastos de campaña de ser superior a los 100 millones de pesos, logramos disminuirlo a menos de 50. Factor socioeconómico. Así es. ¿Cómo se termina? Bueno, ¿Qué es una operación matemática en donde nosotros consideramos no solamente los factores electorales, esto es el número de ciudadanos inscritos en el padrón, los votos obtenidos, sino además el grado de marginalidad que tiene las diferentes regiones del estado de Veracruz. Porque no podemos tener campañas de primer mundo, ¿sí? Como en Holanda, como en España, como en Estados Unidos, donde hay un derroche económico. Claro, el caso americano es muy especial porque son principalmente donadores de naturaleza privada. Sí. Es un régimen distinto al nuestro. Pero no podemos tener ese tipo de campañas cuando hay necesidades sociales evidentes que hay que cumplir. Ese me pareció un paso importante del Código Electoral y bueno, pues por supuesto tendrá su aplicación y su vigencia en el siguiente proceso comicial. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que eso salió de una propuesta ciudadana. O sea, la gente está cansada, sí, eso es definitivo, del gasto exorbitante que hacen los partidos políticos. No uno en particular, sino todos. Claro. Entonces, el que se tomen estos mecanismos legales y se fortalezcan los modelos de fiscalización, yo creo que es un elemento relevante que va a permitirnos ir abaratando los costos de nuestra democracia. En esa parte quiero ahondar un poco. Este factor socioeconómico que dices que puede impactar en el costo de las campañas. ¿Cómo medirlo? ¿Quién sería responsable también? No sé si el nuevo código define esos mecanismos. Señalabas la fiscalización en los propios partidos políticos, que no gasten de más de los topes marcados. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo son las fórmulas? La reforma de 2007 introdujo una nueva modalidad del diseño institucional no solamente del Instituto Electoral Veracruzano, sino del IFE, creando una unidad autónoma que se llama Unidad de Fiscalización. Sí. Aquí lo que se realizan son auditorías al ejercicio de los recursos tanto públicos como privados, que generan o reciben los partidos políticos. Ese es un elemento por demás importante, porque justamente se puede saber y medir cuánto gastan los partidos políticos en el proselitismo y ver que no rebasen los topes de campaña. Ahora, esto en conjunción con el factor socioeconómico permite, por un lado, reducir el índice de gasto, sí, esto es, ellos no pueden gastar más de lo que está previsto en el tope. Punto número 1. Y punto número 2, son fiscalizados por una unidad especializada para eso. Aquí es muy importante comentar que hay que cambiar todavía más el régimen jurídico de los partidos políticos. Un ciudadano ordinario recibe un visitante del sistema de administración tributaria, sí, y llega a tu casa en un formato que se llama visita domiciliaria, ¿sí? Llega y te pide tus cuentas de mayor, sí, y tú se las tienes que mostrar. ¿Sí? Es una visita sorpresa, es una visita que tiene ciertas características. Algunos juristas han alegado incluso inconstitucionalidad, sí, del Código Financiero en cuanto a eso. Las cartas que luego manda por ahí. Las cartas, así es que saben cuánto depositaste y por qué depositaste. Además, hubo una temporada que era maravilloso, lo digo en un sentido sarcástico, sí, donde te llegaba una carta y después era un anuncio en la televisión que decía no te aterrorices, ¿no? Sí. O sea, bueno, pues ese régimen a los partidos no les aplica. El régimen era muy laxo. Ellos te presentaban sus informes, sus facturas y ya, tú no tenías mayor forma de decirle. No, será que a ver, ¿no? Sumar ¿cómo dices tú que gastaste? Sí. Esto ha cambiado diametralmente. Sí. Ahora el Instituto Federal Electoral en la pasada elección hizo visitas domiciliarias, incluso a los propios mítines. Sí. Hacen auditorías también de la propaganda en las calles. Porque bueno, no es posible que se presenten controles de gastos donde digan nos gastamos 2 pesos y la gente en la calle ve los espectaculares, ve las bardas, etcétera. Entonces, esos elementos de congruencia se empiezan a presentar y yo creo que es un gran avance, un avance importante, un avance democrático relevante que plantea este código y que bueno, yo estoy seguro que el Consejo, con todas sus diferencias, sí, con todas sus ambigüedades, también ahí está el ambiente, que además vamos a platicar un poquito hay algo de eso. Yo estoy seguro que sabremos ponernos de acuerdo en cumplir esa parte. Claro. Al auditorio también le interesa poder puntualizar quiénes son los que van a participar, vamos, como protagonistas, los partidos políticos también, los que van a postular a los candidatos. ¿Qué partidos políticos van a poder contender en este proceso que está por iniciar? ¿Cuáles son? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes no tienen derecho?
¿Nos puedes explicar? Bueno, también? Hay dos tipos de partidos políticos que participan en elecciones locales. Los partidos políticos nacionales, que se llaman así porque tienen un registro ante el Instituto Federal Electoral y una inscripción ante el Instituto Electoral Veracruzano. Entonces, ellos llegan con su constancia de que tienen un registro federal y nosotros los anotamos en un libro que así se llama, de partidos políticos, ¿no? Esos son los que ustedes bien conocen: el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México y el PT. El PANAL. Y el PANAL, cierto, correcto. Qué bueno que me haces esa presión. El PANAL, por supuesto. ¿El PT sí tiene la posibilidad de participar? Claro, porque él tiene un registro nacional, lo cual le faculta para poder participar. Pero no tiene... En la elección pasada, lo que perdió fue el derecho a las prerrogativas. Esto es, al no obtener el umbral de votación del 2.5, pues no tiene derecho a dinero público que se le dé para sus actividades. En el Estado. Así es, en el Estado. ¿Y eso fue de los años 2000? Eso específicamente se plantea de la elección de 2010. O sea, a partir de 2011 no tuvo ya prerrogativas, este año tampoco tiene prerrogativas. Así es. Ahora tiene prerrogativas federales que le llegan a través de sus mecanismos. Por ejemplo, el partido, el PANAL, ¿este partido también tiene derecho a participar? Claro, por supuesto. Además, el PANAL tuvo un umbral de votación relevante en la elección de 2010 como fuerza política independiente. Recuerden que ahora los votos se cuentan directamente, no importa si van en alianza. Cuando tú marcas tu papeleta, a ese partido se le contabiliza ese voto. De los partidos nacionales también, por ejemplo, Convergencia, que cambia de nombre a Movimiento Convergencia Ciudadano. Lo que hizo fue un trámite administrativo en donde cambia su nombre. De llamarse Convergencia pasa a ser Movimiento Ciudadano. Ya había hecho un cambio de nombre anteriormente. Convergencia tenía un nombre mucho más largo, Convergencia por la Democracia. Movimiento político. Así es. Cambió a Convergencia, pero es un trámite administrativo. Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, tiene todos los derechos y todas las posibilidades de contender por las alcaldías y por las diputaciones. Hay otra parte del régimen de partidos, que es lo que llamamos los partidos estatales. Esto es, aquellos que se constituyen con base al código y no participan en elecciones federales, solamente en elecciones locales. Ahí tenemos al Partido Alternativa Veracruzana, el AVE, ¿no? Y recientemente la incorporación de un movimiento social, que era una agrupación política estatal y se convierte en partido político al cumplir los requisitos, que es el Partido Cardenista. Partido Cardenista en algún momento tuvo un registro nacional, sin embargo hay que señalar para los electores ya mayores que recuerdan esto, que este es un partido nuevo. Para nosotros es un partido de reciente creación. Y es un partido estatal, ¿no? Y es un partido estatal. ¿Qué puede hacer un partido estatal? Puede postular ediles, tanto regidores como presidente municipal y síndico, puede postular diputados locales y, por supuesto, tiene todo el derecho, si así lo plantea en su momento, de en el 2016 postular un candidato a gobernador. ¿Son esos dos nada más que tendrían la posibilidad de participar? Por ejemplo, hay otros que me saltan ahorita a la memoria. Generando Bienestar, por ejemplo. No, Generando Bienestar es una organización política. Es decir, ellos piden constituirse como agrupación política estatal y es el paso intermedio a ser un partido político. Prácticamente los que pueden participar entonces en el próximo proceso local son... Los que pueden postular son los partidos políticos. Ahora, ¿de qué manera participan las asociaciones? En alianzas. Entonces, tradicionalmente, por ejemplo, algunas organizaciones, viene a mi mente, por ejemplo, Vía Veracruzana, participa en alianza con un determinado partido político, y entonces dice, a lo mejor yo tengo ciertos activos dentro de mi militancia que quiero que lleguen a la elección popular, simpatizo más con las ideas de este partido y por ese partido son postulados. Pero es a través de alianzas, no directamente de las organizaciones. Estos movimientos políticos, aparte entonces de Generando Bienestar, hay otra serie de movimientos políticos. Sí, hay otras nueve asociaciones. Se pueden consultar cuáles son en la página de internet. ¿Estas asociaciones tienen derecho a prerrogativas? ¿Qué tipo de beneficios tienen? Tienen derecho a una prerrogativa que tiene que ver con trabajo de cultura política. Sí, es una prerrogativa muy menor. En promedio mensualmente reciben anualmente algo cercano a los 50,000 pesos. Es algo... digo que es muy menor si pensamos que a los partidos mayoritarios les damos millones. Millones de pesos, ¿no? Así es. Y eso va en proporción a la votación anterior. Y eso va en proporción a la votación obtenida en la elección local inmediata anterior. Pero como hemos visto, el tema de la democracia es un tema muy interesante, es un tema costoso. Y el tema del costo hay que irlo abatiendo. Claro. Ahora, se estrena un nuevo código electoral que hemos informado en Contacto.
ha tenido pues el apoyo, el respaldo de la unanimidad de los partidos políticos, al menos los que tienen representación en el Congreso del Estado de Veracruz. Lo votó pues la totalidad. Luego se tomaron la foto con el gobernador Javier Duarte Ochoa, los representantes de todos los partidos políticos. Ahí recordamos, fue un domingo la reunión. Se tiene ya este instrumento, esta estructura normativa. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos novedosos? ¿Cómo se va a aplicar? De esto estaremos comentando, si me permites, Jacobo, después de este corte comercial. Vamos a la pausa. En un momento regresamos. En Contacto,